Bienvenidos a la novena ronda del torneo de candidatos. Vamos a ver la partida disputada entre Vid, que viene de una derrota muy dolorosa contra Gukesh, contra Hikaru Nakamura, que viene de una victoria muy bonita contra Fabiano Caruana. Empieza la partida con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y después de alfil C4, proponiendo una italiana, caballo F6, fuerza D3 o caballo G5. En este caso, Vid jugó D3 y después de H6, que es un movimiento relativamente raro para esta apertura, juega C3. Después de C3, alfil C5 casi no se juega, ya que las negras consiguen solo un 23% de victorias en esta posición. Así que por esto juega Hikaru D6, que es el movimiento más típico, con ideas de llevar el alfil a E7 o, como vamos a ver, a G7. Sigue la partida con enroque y después de G5, ya diciendo que viene con la partida en negras a ganar, sigue caballo 2 y alfil G7. Alfil B3 retrocede el alfil, pone el alfil en una mejor casilla, no permite que de pronto después de un alfil E6 pueda cambiar este alfil con graves consecuencias para las blancas, al menos en la estructura de peones. Viene a 5, ganando espacio en el flanco de dama, a 4, enroque, y después de caballo C4 viene alfil E6. En esta posición se podría haber jugado D5, que era el movimiento más directo. Después de eso habría seguido caballo por C5 y después de la captura del peón llegamos a una posición en la que la estructura de las negras está comprometida, pero aún así están demasiado sólidas y este alfil en G7 es demasiado fuerte. Sigue la partida con torre 1, torre 8, simétricamente imitando a la torre del rival, H3 y dama de 7. Este movimiento puede intentar llegar a algunas posiciones en las que se pueda sacrificar este alfil en H3. De todas formas, hace alfil de 2. Alfil E3, aunque es un movimiento más natural, es un poco peor, gracias a que después de alfil E3, si uno juega D4, este peón en E4 va a quedar débil. Sigue la partida con torre a D8, pretendiendo un D5 en algún momento. Dama C2, B6, controla las casillas negras, defiende el peón negro. Viene alfil A2, un movimiento ligeramente criticado por la máquina, pero es difícil encontrar qué movimiento era el mejor. Habría seguido G4 en esta posición y después de H por G4, caballo por G4 y se puede intentar hacer un ataque en las casillas negras. Después de esto viene caballo 3. Este movimiento es un poquito malo gracias a que se puede hacer caballo F4. De todas formas, no hay nada importante en esta posición por ahora. Viene alfil por A2, cambia, posiciona un poquito más la torre, caballo 7, viene con el caballo a la casilla G6, que es más importante que lo que hay por hacer en el flanco de dama, y viene D4, ya atacando en el centro. Era mejor B4 gracias a que después de, imaginemos un cambio aquí en B4, hay muchas posibilidades de las blancas. Se puede hacer A5, esta columna C es demasiado fuerte, aunque tampoco es para tanto. Las negras también tienen sus planes con caballo F4, G4 en alguna posición, caballo G6. Sigamos la partida. Y juega Hikaru E por D4. En esta posición era mejor D5, ya que como vamos a ver en la partida, se jugó E por D4 y después de C por D4 se juega D5 y aquí D5. D5 llegaba a las mismas posiciones, pero no permitía que el peón hiciera E5. Después de C por D y D5 y E5, torre C8, que fue un movimiento bastante criticado por Judith Polgar. Es un poquito difícil de entender, pero el problema considero que es que C5, que es el plan que hay, deja desprotegido el peón de D5. Si se hace C5, además de que el peón queda débil, es complicado ver cómo devolver la torre. Después de torre C8, torre A3, mejorando la torre, puede intentar llegar a una casilla como C3 o G3 en algún futuro lejano. Viene C5. Aquí el mejor movimiento era caballo G4. En la partida lo que jugó Bidit fue D por C5 y después de torre por C5, caballo F4. B4 ataca la estructura de peones, se devuelve y gana un peón. En esta posición
después de caballo C6, el movimiento que tenía que hacer era torre CD8, viendo otra vez cómo defender el peón de D5 era importante. De todas formas, Hikaru en esta posición hace el movimiento caballo por E5. Y después de caballo por E5, las negras están en muy mala posición. Gracias a que después de alfil por E y caballo de 5, hay muchas descubiertas, por ejemplo con caballo F6. Este peón es una bestia, puede llegar a 8 en muchas posiciones. Y como vemos, otra vez esta torre en C8 está ejerciendo un mal papel. Aquí hay líneas que se pueden intentar hacer para defender a las negras con movimientos como dama de 6. Esta es la primera línea del módulo. Simplemente la seguimos y vemos lo que es importante en esta posición. El peón de A4 y la debilidad de las casillas negras en el flanco de rey. También era posible jugar después de alfil por E5 y caballo por D5, dama por D5. Pero después de dama por D5 llegamos a un final en el que los temas son similares, pero este peón es aún más fuerte ya que es más difícil de parar porque no está la dama en el tablero. Después de alfil G7, que es otro movimiento natural, quizás el movimiento más natural, no es permitido porque después de caballo F6, simplemente después de capturar, y después de la captura en D7 quedamos con dama de ventaja. Así que lo que hizo Hikaru en la partida no fue nada de esto. Jugó, en cambio, caballo por D5 y después de caballo por E5 jugó dama E6. Después de dama E6, que es un movimiento un poco curioso gracias a que permite que en algunas posiciones haya algunas descubiertas. Viene torre de 3, no se puede hacer nada. Caballo F4, torre de 6, penetrando con la torre en la sexta fila, permitiendo que la torre pueda capturar, haciendo que la dama se quite de la defensa. Viene dama 2 y después de torre por H6, capturando un peón, no viéndole ningún problema capturar el peón. De hecho, es la línea del módulo. Viene dama B2 y después de este movimiento, las negras están completamente perdidas. Ya había varios movimientos en los que no podía hacer nada. Pero después de dama de 7 no hay nada que hacer. En esta posición es importante recalcar que después de caballo de 2 el rey no se mueve. Si digamos se llegara a mover después de dama por E5, todavía es defendible la posición y de hecho ya están ganando las negras. En cambio, lo que tiene que hacer después de caballo 2 es capturar. Y si retoma, simplemente es mate en 1. Viene dama B3 intentando defender y después de dama F5, caballo G6 retirando el caballo, poniéndolo a defender lo que queda de la partida. Viene torre por G6 y en esta posición abandonó Hikaru Nakamura con negras. Una derrota muy dolorosa. Hay que tener en cuenta que después de F por G6 venían movimientos como dama por G6 y rey H8 aguanta más, pero vienen muchos jaques con las blancas. Puede venir aquí a capturar el peón, torre 3, torre F3, no hay nada que hacer. Y en esta posición, como dijimos, abandonó Hikaru Nakamura. Y Vidit llega a una puntuación de 50% con 4.5 puntos. Hikaru tiene 4.5 puntos. Y este es el final de la partida. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse.